Bienvenidos un día más a los devocionales con el Evangelio de Marcos. Realmente estamos disfrutando estudiar la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, y ya está en una lista de reproducción en el YouTube o en el canal de YouTube de la Iglesia de Calvary Chapel, junto con más de 20 libros de la Biblia que estudiamos versículo por versículo. Así que si tú quieres enriquecer tu conocimiento bíblico, tenemos mapas, tenemos cronogramas, mira, tenemos fotos, palabras que se traducen del griego al hebreo, así que disfruta estos estudios bíblicos de varios libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, versículo por versículo. Hoy vamos a hablar sobre la fe que echa montañas al mar. Marcos capítulo 11, versículo 20 al 23 dice: A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Pedro estaba sorprendido porque el texto dice que desde la raíz esta higuera que tenía muchas hojas ahora estaba seca. Versículo 22 dice lo siguiente: Entonces Jesús dijo a los discípulos: Tengan fe en Dios. Versículo 23: Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Jesús señalaba esta montaña que era el monte de los olivos que está en Israel. Y cuando hablamos de esta fe que echa montañas al mar, recordemos que un día antes, esto está sucediendo el día lunes, porque el domingo, que será el domingo de Ramos en el contexto, Jesús tenía hambre, o esto era el lunes, perdón, y el día martes tenía hambre, y vio que esta higuera tenía muchas hojas frondosas, dice el texto. ¿Y esto qué significaba? Que la higuera, cuando ya tenía estas hojas, dentro del contexto y el mundo hebreo o judío, ya tenía que tener higos. Y Jesús fue, y cuando vio que no tenía higos, la maldijo. Pero eso se llamaba una parábola que nosotros podríamos llamarla ilustrativa. Es decir, la higuera siempre ha representado a Israel en el Antiguo Testamento, y Jesús entraba ahora a Jerusalén. Le quedaban pocos días, estamos hablando lunes, martes, y el día viernes va a ser crucificado por ese mismo pueblo que aparentaba tener frutos, aparentaba religión, aparentaba creer en Dios, aparentaba tener fe en Dios, pero habían hecho del templo un negocio y ya no era la casa de oración. Habían hecho de la religión un tipo de legalismo que nadie podía cumplir ni hacerlo. Habían hecho del pueblo de Dios un negocio, un beneficio propio para ellos. Eran personas, encima de eso, que no reconocían al Mesías y estaban buscando cómo matarlo. Estaban buscando aquellos que decían defender la ley, aquellos que decían y hablaban de los 10 mandamientos que decían no matarás, y ellos están buscando cómo matarlo. Es decir, son una higuera que parece que tuviera hojas bonitas y que parece que tuviera frutos, pero no tiene frutos. Y por eso el Señor maldice. Y al día siguiente, nos dice Marcos, quedó seca desde la raíz, y Pedro se sorprendió. Y Jesús le dice a Pedro: mira, si tú tienes fe, esa fe en Dios, ojo, no es una clase de fe de Dios, porque algunos del pseudo evangelio de fe y prosperidad dicen la clase de fe en Dios. No, Dios es el objeto de nuestra fe. Jesús es el objeto de nuestra fe. Y no es fe en la fe, y no es simplemente fe como algo extraño y raro, porque la fe es confiable, razonable, lógica. Nuestra fe es en Dios. Jesús dice: si yo les digo a ustedes, pueden decir a esta montaña, échate al mar, pero ¿sabes? Va a suceder, tienen que creer. Ahora, este texto parece confuso para muchas personas que han sido enseñadas que tú tienes que tener este tipo de fe, esta clase de fe, este nivel de fe, pero la verdad no está hablando de clase ni nivel de fe. Mira, dentro de las escuelas judías, los rabinos decían que si había una
forma de explicar una situación o ilustrar una situación y esta ilustración quitaba el vendaje o era como la respuesta a una pregunta capciosa, tú habías quitado la montaña. Era un proverbio judío dentro de las escuelas judías y así que no se debe de tomar esto de forma literal. Porque yo les pregunto, si esto fuese literal, ¿cuándo has visto a Jesús agarrar esa montaña y volverla así? O los apóstoles, alguno de los apóstoles, alguno en la historia de la iglesia agarró una montaña y como esos dibujos animados, ¿no? Lo agarra y lo mueve y lo tira así. Nunca sucedió. Pero sí ilustraba la situación de Israel, que muy pronto, y el año 70, realmente iban a padecer una desgracia, que realmente por pretender ser alguien que adoraba a Dios, que tender muchas hojas frondosas, como dije, bonita ropa, bonito templo, todo, pero no tenían fruto. Y recuerda que el Hijo de Dios va a ser conocido por sus frutos, no por su bonita ropa, no por su templo, no por la forma en que levanta las manos, sino por su fruto. Y es por eso que como no muestra fruto, muchas veces Jesús dijo, el árbol que no muestra fruto, ¿sabes? Será cortado y echado al lago de fuego. Israel fue desechado. Esa montaña de cómo la religión judía pronto iba a pasar, el antiguo pacto iba a llegar hasta ese momento, quedaban 2 días, 3 días y iba a iniciarse el nuevo pacto para nosotros. Realmente esto era lo que iba a suceder. Y no tener dudas en el corazón de que estas cosas iban a suceder. Así que esa fe que echa montañas al mar, tiene que ver con el objeto de nuestra fe, con el Señor. Y sí, debemos pedir creyendo en el Señor, pero este proverbio judío, rabino judío, de la escuela de los judíos, no es un cheque en blanco para que tú pidas cualquier cosa y simplemente tienes que creer, porque sabes, la oración tiene que estar basada, uno, en la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, tienes que leer la Biblia. 2, aquello que lo representa a Dios. Lo bueno, lo positivo, no lo negativo. Y 3, aquello que no es egoísta, porque Santiago dice, ustedes no reciben lo que piden porque piden para su egoísmo, para su sensualidad o para satisfacer simplemente sus deseos. O sea, yo no puedo agarrar y decir, yo creo que, no sé, me voy a ganar la lotería, voy a hacer esto, lo otro, porque la Biblia dice que si tú tienes fe y le dices a esta montaña y échate al mar, y si tú crees, yo sí creo. Puedes hacerlo, pero sabes que no va a suceder. Y no es porque Dios falla, y no es porque tu fe falla, es porque tu comprensión del texto no está correcto. Así que la mejor forma de interpretar este texto y tener esa fe, la cual traspasa esas montañas, es poner nuestra confianza absoluta en Dios, orar, pedir de acuerdo a su voluntad y esperar la respuesta soberana de Dios, que muchas veces nos dice sí, si es conforme a su voluntad, y nos dice no, si es conforme a lo que Él no quiere, y muchas veces nos dice espera, porque a veces quiere probar nuestra paciencia y sobre todo nuestra confianza en Dios. Que tengas esa fe en Jesús, en Dios. Crees, no dudes y sabes, Dios lo va a hacer. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.